Bendiga. Se pueden sentar. Alabado sea tu nombre. Como mencionó la hermana, la lección del día de hoy, Cristo nuestro Redentor. Cristo nos liberta de ese temor que estaba en el ser humano por medio de la muerte, que todos le temían a esa muerte. Alabado sea tu nombre. Alabado. En Juan capítulo 1, verso 16 al 18, lee la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Alabado sea tu nombre. Y si buscamos en Primera de Pedro, capítulo 23, la palabra ley, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Alabado sea tu nombre. Estamos en un proceso de transformación buscando nuestro máximo de nuestra redención, alcanzar esa promesa que Dios mencionó y presentó al hombre allá en Génesis 1:26. Dijo: hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Alabado sea tu nombre. Y estamos buscando esa perfección. Pero como Dios tiene todo en un plan y está escrito, la palabra de Dios tiene que cumplirse palabra por palabra, época por época, no antes, no después. Alabado sea tu nombre. Porque todo a su debido tiempo. En 1 Corintios 15:50, para aquellos que escuchan y no conocen, la palabra ley, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Alabado sea tu nombre. Porque tenemos que alcanzar ese máximo de nuestra redención. Tenemos que ser adoptados por Dios una vez que hayamos sido transformados, resucitados de la muerte, de esta muerte terrenal, porque es promesa que este cuerpo se va a renovar espiritualmente primeramente, como es el pacto del nuevo nacer, y después celestial, para alcanzar todas las naturalezas que Dios ha prometido a la raza humana por medio de su amado Hijo Jesucristo, que nació en carne, creció, murió bajo maldición en la crucifixión y resucitó al tercer día para que la palabra se cumpliera como Dios la estableció desde antes de la fundación del mundo. Alabado sea tu nombre. Porque no es antes y no es después. En Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Alabado sea tu nombre. Porque la palabra ley dice en Tito capítulo 3, verso 5, que nosotros somos salvos ¿qué? Por la regeneración y renovación del Espíritu. Alabado sea tu nombre. Todo es un proceso que tiene que cumplirse para que nosotros alcancemos el máximo de esa redención. Porque si no, pues entonces, para aquellos que no alcancen, es muy triste. Porque aquellos que mueran sin Cristo tienen un fin muy triste. Alabado sea tu nombre. Como Cristo allá en Juan 15, 19 le dijo a sus discípulos, yo no soy de este mundo, ¿verdad? Porque Él era celestial, espiritual y celestial. Porque acuérdense que todos somos espíritus. Porque Dios nos ha dado ese espíritu. Somos cuerpo, espíritu y alma. Porque el hombre, aunque no tenga al Señor, aunque no le sirva al Señor, es un ser espiritual. Pero la diferencia es que tenemos que renacer en el Espíritu. Porque todo aquel que muere en el pecado, pues muere espiritualmente hablando, y Dios ha prometido de que tenemos que volver a nacer. Pero en ese nuevo nacer, en ese pacto, en esa promesa, tenemos que cumplir con lo que dice la palabra. Alabado sea tu nombre. No nos podemos desviar, no podemos quitar la vista al Señor. Alabado sea tu nombre. Y por eso es que ustedes ven allá en la época de Moisés, cuando en el pecado, la maldición, cuando los israelitas eran mordidos por esas serpientes venenosas, el símbolo de esa serpiente de metal, esa culebra que presentaron para que la vista, ver esa serpiente, eran sanados de esas picaduras. Pero era porque ya Dios tenía ese plan. Y por eso es que maldito todo aquel que muere en un madero, ¿verdad? Pero que Dios, por ese amor y la misericordia, nos ha dado a su amado Hijo, para que con su preciosa sangre, la sangre de Jesucristo, pagó por nuestros pecados y nos redimió. Con esas esperanzas que tenemos cuando alcancemos el máximo de nuestra redención. En Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Alabado sea tu nombre. Ustedes saben que allá en Job, capítulo 14, verso 14, y en Job 19, Job tenía esa esperanza de que iba a ser redimido. Dijo, yo voy a ver con mis propios ojos a mi Salvador, a mi Redentor. Alabado sea tu nombre. Lo cual se cumple cuando Cristo es crucificado. Allá en Mateo, dice en Mateo 27:50, cuando Él clama en voz alta esa cautividad, sabe que ya el tiempo se había cumplido y que iban a ser levantados. Porque Dios no habla sin evidencias. Dios no demanda de nosotros que creamos algo que no está establecido con evidencias y testigos. Por eso es que la palabra de Dios es vida. De la misma manera que es vida,
también puede condenar, porque es de doble filo. Pero si nosotros obedecemos la palabra de Dios, tenemos esperanza, y es una esperanza eterna, de que vamos a ser que transformados en un abrir y cerrar de ojos aquellos que estén vivos, si es que no nos hemos ido con Cristo antes de la venida de Cristo, vamos a ser transformados. Pero todas estas verdades que nosotros entendemos, esas evidencias, por ejemplo, ustedes van a Lucas 24:39, Cristo, después de haber resucitado, se le presentó a los discípulos y le dice: mirad, palpad, porque los espíritus no tienen cuerpo. Porque lo que sucede es que porque no se vean las cosas no quieren decir que no existen, porque Dios hizo todo de lo que no se veía. Porque que nosotros no tengamos ese privilegio todavía, a menos que Dios no nos lo conceda en ocasiones específicas, de que podamos ver el mundo espiritual, que podemos ver los ángeles, alabado sea tu nombre. Porque la palabra dice, por ejemplo, en Efesios 3:10, que el mundo angelical, los principados aprenden de la iglesia, y si aprenden de la iglesia quiere decir que si ustedes miran a su alrededor, posiblemente no los podemos ver, pero están aquí, porque es palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que ellos aprenden de la iglesia, pues la palabra de Dios es verdadera, porque nosotros no veamos el mundo angelical, hablando de lo positivo, no quiere decir que no están alrededor nuestro. Alabado sea tu nombre. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa verdad no se puede ver si Dios no nos la revela. En 1 Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entramos a la familia espiritual, hijos espirituales. Por eso es que en esa conversación de en Juan capítulo 3, verso 3 al verso 7, cuando la conversación se desarrolla en ese tema del nuevo nacer con Nicodemo y Jesucristo, Jesucristo le explica el proceso, la necesidad del nuevo nacer. Nicodemo, siendo un intelectual, un teólogo, teniendo un doctorado en religión, no podía entender tal cosa. Pero no solamente habla del ver entrar, y como mencioné anteriormente, en 1 Corintios capítulo 15, verso 50, nosotros no podemos heredar, no vamos a heredar en el reino de Dios si no somos celestiales. Por eso es un proceso, y por eso es que no nos podemos perder ese viaje. Si Cristo viene, tenemos que irnos en el rapto para poder ser celestiales, para adquirir la ciudadanía que dice la palabra en Filipenses 3:20-21. De lo contrario, no vamos a adquirir ciudadanía celestial. Entendamos que hay ciudadanía celestial y terrenal. Alabado sea tu nombre. En Juan 1:3 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque en Hebreos 12, verso 2, ¿quién es Jesús? Jesús es el autor y consumador
de esa fe, de la fe. ¿Y cuál es esa fe? Que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, resucitando a Cristo de entre los muertos, Romanos 10, 19. Alabado sea tu nombre. Sin esa fe, que es la misma fe que se le da a Abraham allá en Génesis, por eso se considera a Abraham el padre de la fe, porque él creyó. Y por eso nosotros debemos creer. Si es palabra de Dios, debemos creer. Pero también entendemos que es un proceso. Es un proceso. El ser humano va evolucionando en ese conocimiento para que se convierta en sabiduría. Porque ese don de razonamiento que tenemos nosotros los seres humanos es un don dado, es un regalo que Dios nos ha dado. Pero tenemos que usarlo. Por eso es que es importante escudriñar. Por eso es importante pedir la guianza del Espíritu. Porque Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos revela su palabra. Podemos leer versos de la Biblia años y años y no ver la verdad que está dentro de ese verso. Alabado sea tu nombre. Por eso es que la palabra de Dios es un río de agua viva. Nos da vida, porque entre más usted busca, escudriña, más ves. Y muchas incógnitas también surgen. Pero la palabra tiene la respuesta. El que nosotros no sepamos que la respuesta está donde está, no quiere decir que no está ahí. Pero a su debido tiempo Dios nos las revela. Porque es un proceso. Como un niño recién nacido comienza a crecer, a llegar a una edad de que se hace completamente independiente de sus papás, y logramos esa madurez que se llama llegar a ser adulto, pues en la palabra vamos creciendo. Es un mandato, es una orden y es una ley. Alabado sea tu nombre. En Romanos 8:29, todos lo conocemos, pero para aquellos que escuchan: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Promesa de Dios para su pueblo, pueblo escogido. Alabado sea tu nombre. Primera de Pedro, capítulo 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada, repito, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Repito, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Alabado sea tu nombre. Entendemos que en Efesios 1:13 y 2 de Corintios capítulo 1, de 21 al 22, dice que nosotros somos sellados con el Espíritu, la garantía, tenemos esa garantía, que entramos a ser hijos espirituales de Dios. Esa garantía es una garantía que nosotros tenemos que velar, defender y pelear.
Porque la palabra dice en Apocalipsis, capítulo 3, verso 5, dice que los nombres pueden ser borrados. Y si pueden ser borrados, quiere decir que nosotros podemos perder la salvación. El perder la salvación no es fácil, pero también el perder la salvación no es cualquier cosa. La palabra dice que el que se pierda al final del milenio será resucitado en carne para ser enjuiciado, transformado en gusano, Isaías 66, 24, y lanzado al lago de fuego, palabra de Dios. En Hebreos 11:3, yo mencioné que Dios había hecho todo lo que no se veía, ¿verdad? En Hebreos 11:3, por la fe, esa fe que Dios hizo todo de aquello que no se veía. Porque que nosotros no tengamos esa habilidad por el momento no quiere decir que es real. Alabado sea tu nombre. Primera de Pedro. Romanos, le mencioné Romanos 10:9. Se lo leo: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabado sea tu nombre. Y a veces pensamos que repetir, la ley de la repetición es mandatoria. En la corte, cuando usted va al frente de un juez, usted tiene que verbalmente decir sí o no. Porque usted admite verbalmente, porque el que está lejos no sabe lo que usted está hablando. Nosotros no podemos hablar por señas. Por eso Dios nos ha dado ese don, ese regalo de lo que es las cuerdas vocales, la voz. Podemos hablar. Los animales irracionales pueden imitar, pero nosotros tenemos un privilegio, un don dado a nosotros, que es la voz, poder hablar de los muchos regalos que Dios nos ha dado dentro de su creación universal. Alabado sea tu nombre. Primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de él, a la diestra de Dios, quien es el Padre. A él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Alabado sea tu nombre, porque ustedes saben que en Filipenses 2:9-11 leéis: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, que quiere decir que es el máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea tu nombre. Gálatas 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, la cual entendemos y sabemos que menciona allá en Joel 2:28, que esa promesa ya fue dada y tenía que cumplirse. Alabado sea tu nombre. Por eso es que durante la presencia de Jesucristo, Cristo tenía que morir, para que entonces así el Espíritu Santo pudiera ser enviado al ser humano, a nosotros, como promesa. Y entendamos que la bendición del Espíritu Santo siempre ha estado, pero en el Antiguo Testamento trabajaba en una forma permanente, específica. Cristo, por la resurrección y ese regalo, esa promesa, es un don dado, mencioné y leí anteriormente, que es por gracia que recibimos eso. Dios nos regala esa salvación. Y para ser salvos tenemos que conocer quién es Cristo. Tenemos que volver a nacer, porque si el Espíritu no nos revela quién es Jesucristo, porque toda religión menciona a Cristo. Todas las doctrinas, más de 10,000 doctrinas, pero no es que mencionen a Cristo, a Jesucristo. Es como dice la palabra. ¿Quién es Jesucristo? No nos podemos desviar de esa verdad. En Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea tu nombre. Porque todos sabemos que en Romanos 10:4 dice, la palabra dice que Cristo es el fin de la ley para justicia. Porque esa ley mosaica era el vehículo, era el medio que se usaba para mantener a todos aquellos que no entraran en el pecado. Pero como la palabra dice que tenían que cumplir palabra por palabra de la ley, y eso es imposible porque el hombre no puede, el hombre es imperfecto, no iba a cumplir con la ley. Por lo tanto lo hacía culpable si violaba una o uno de los rudimentos que estaban en esa ley. Por lo tanto, el único sacrificio perfecto es Jesucristo, dice la palabra. En Juan 3:14 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven ustedes que la crucifixión era mandatoria? En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, y dije segunda muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si ustedes buscan allá en Marcos 9:44-49, cuando Cristo está hablando de aquellos que se pierden, que es mejor entrar al reino, es mejor entrar con un brazo solamente, con un ojo, que entrar completamente, como se dice, al infierno. Porque el que no acepte, el que no obedezca, el que no acepte a Jesucristo como el Hijo engendrado de Dios y obedece su palabra, tiene un gran problema y un riesgo de perderse, porque la palabra lo dice claro. En Juan
capítulo 1, verso 29, un testigo cuando Juan el Bautista hablando dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo el pecado de Israel, el pecado del mundo. Porque por medio de Jesucristo, por medio de ese sacrificio y su resurrección, todos tenemos esa oportunidad de ser salvos. Porque es la voluntad de Dios que todo hombre venga al conocimiento de la verdad, y esa verdad es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, su amado Hijo Jesucristo, que nació, creció, murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Alabado sea tu nombre. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Unigénito, único. Porque nosotros somos hijos, vamos a ser hijos adoptados. Pero Cristo Jesús es Hijo engendrado, unigénito, único de Dios Padre Todopoderoso. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Porque en Juan 5:22 leí, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 14:6 en el libro de Juan. Todos entendemos esa verdad, que Cristo dijo que, alabado sea tu nombre, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Por eso fue que cuando Cristo murió, bajó, levantó la cautividad, porque es orden. Porque nadie tenía, ni nadie tiene ese derecho. Todos alcanzamos al Padre por medio de Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Y es palabra de Dios. En Efesios 2:18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tenemos que crecer en ese conocimiento de la palabra de Dios, porque todos vamos evolucionando a través de ese conocimiento. Ese conocimiento, una vez que entra en nuestros corazones, comienza a formarse hasta que llega el momento de que se hace sabiduría, que nosotros tenemos ese libre albedrío, que tenemos el razonamiento para hacer cosas que son sabias, cosas
que van a edificar. Porque en nuestras vidas nosotros todos vamos creciendo, vamos haciendo decisiones, pensamos, hacemos. Por ejemplo, yo he mencionado aquí que siempre decimos que Cristo es primero en nuestras vidas, pero a veces nuestras acciones demuestran todo lo contrario. Eso no quiere decir que no amamos al Señor. Pero puede ser que todavía no lo conocemos al máximo, como pasó allá arriba cuando aquellos ángeles y Satanás fueron lanzados del cielo porque nunca conocieron a Dios. Estaban ahí. Hay evidencia tras evidencia. Cuando Pedro caminó con Jesucristo, los discípulos caminaron. Porque acuérdense que la palabra dice que Cristo es revelado. Por eso es ese misterio que ha sido revelado en su palabra. Por eso es que desde antes de la fundación del mundo, el mundo angelical no conocían a Dios. Y por eso era promesa y era algo evidente que tenía que suceder. Y lo vamos a ver. En Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. En la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro, dice Pablo. Alabado sea tu nombre. Y acuérdense que Pablo tuvo ese privilegio, se remontó, dice la palabra, en el tercer cielo y vio cosas celestiales. Se le dio ese privilegio de ver para que regresara y fuera testigo y hablara y escribiera. Alabado sea tu nombre. La palabra dice, como ya mencioné anteriormente, que Dios, o sea, que Cristo era necesario que muriera en la cruz del Calvario. Alabado sea tu nombre. Miren lo que dice en Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 9:15. Aleluya. Hebreos 9:15 dice, miren. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Alabado sea tu nombre. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Alabado sea tu nombre. En el 20 dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Porque el sacrificio de Jesucristo era el perfecto, fue perfecto. Y era el que estaba planificado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios tenía ese plan y conocía el plan. Alabado sea tu nombre.
En el verso 15, nuevamente del mismo libro, pero el capítulo 10, dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Alabado sea tu nombre. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cristo tenía que venir en carne. No había otra alternativa. Alabado sea tu nombre. En Mateo 18:11 dice que Cristo vino a salvar. El Hijo del Hombre vino a salvar. Por eso dice Hijo del Hombre, porque tenía que nacer en carne. Porque ahí es que está el misterio de la deidad de Cristo. Vino a salvar lo que se había perdido. Alabado sea tu nombre. Y cuando ustedes analizan ese sacrificio, pues nosotros debemos reconocer que Dios nos ha comprado con un precio que fue su propia sangre. Por eso es que con nuestros comportamientos a veces nosotros tenemos que examinarnos, a veces tenemos que tratar de crecer, de buscar, cosa de que el Espíritu nos revele su palabra, que podamos ser fieles a su palabra, que podamos ser obedientes. No somos perfectos, pero podemos crecer a un nivel que podamos nosotros tener un balance en nuestras vidas. Acuérdense que nosotros somos espejos. Nosotros tenemos que ejercer lo que dice la palabra de Dios, porque alrededor nuestros hay amistades, hay familiares, hay todo tipo de personas que están observando nuestro comportamiento. Y cuando digo observando, estoy diciendo allá afuera, aquellos que no han aceptado a Jesucristo, que no han confesado a Jesucristo con su boca, lo han creído en su corazón, porque ellos están buscando una respuesta. Pero si nosotros somos luz, tenemos que resplandecer dentro de las tinieblas. Por lo tanto, no vamos a resplandecer dentro de las tinieblas si nosotros decimos algo y hacemos todo lo contrario. Y a veces nuestras acciones, eso ustedes los ven mucho en el sistema, los sistemas que rigen, los sistemas políticos de una nación. Ustedes ven que dentro de unas disciplinas que ellos llaman unas disciplinas, son disciplinas que están completamente en contra de la palabra de Dios. Pero sin embargo, para ellos es correcto. Ejemplo, movemos del sistema de educación el leer, el orar, el buscar la palabra de Dios. Sin embargo, introducimos lo que es la magia, lo que es la brujería, y es aceptado. Dentro del sistema quiere implementar, por ejemplo, estas naciones que la familia no es nada más, ya la familia deja de ser sagrada, la familia ya no es lo que Dios ha creado, lo que ha establecido. Ahora la familia es la que los hombres quieren establecer. Pero nosotros somos luz y debemos resplandecer con nuestras acciones. Porque nosotros podemos enviar un mensaje a esa comunidad allá afuera que no conoce, que no sigue a Cristo, con nuestras acciones. Pero si también nosotros participamos en muchas áreas, pues entonces ¿qué estamos haciendo? El porque nosotros estemos aquí no quiere decir que no van a venir retos. Las experiencias en nuestras vidas nos hacen crecer.
y nuestra luz debe resplandecer. Alabado sea tu nombre. En Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Alabado sea tu nombre. Parte de la lección de Isaías 53:3-5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue menospreciado y nosotros a veces no lo estimamos, no lo aceptamos con nuestras acciones. Pero como Dios es todo y creen en su amado Hijo Jesucristo, la palabra dice que Dios nos da ese inicio. Dios nos trae, porque si Dios no nos trae, nosotros no podemos llegar. En Juan capítulo 6, capítulo 44 y el 65. Es, como leí anteriormente, nosotros ya hemos sido predestinados para esa salvación. Pero una vez que ya nosotros iniciamos esa jornada, ya hemos recibido esa promesa de haber nacido del Espíritu. Es nuestra responsabilidad ahora mantener esa llama encendida. ¿Y cómo usted mantiene su espíritu activo? Escudriñando, aprendiendo su santa palabra, siendo un hermano, una hermana activa, no solamente oidor de la palabra, sino hacedor de la misma. Alabado sea tu nombre, para que después no vengan lamentos en nuestras vidas. Acuérdense que hemos dicho, mencionado, somos espejos. Alabado sea tu nombre. Nosotros no somos un dulce, no somos una naranja. Nosotros tenemos que mantenernos en la verdad. No ofender al prójimo, no obligar al prójimo, porque posiblemente lo que el prójimo hace hoy lo hiciste ayer. Pero nuestro testimonio va enviando una nueva imagen en nosotros. Somos una persona nueva en la forma de pensar, en la forma de actuar. Vamos actuando, vamos cambiando, vamos evolucionando, como le pasó a Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo en el inicio de cuando se convirtió, que Dios lo llamó, que Cristo le dio ese privilegio? Todo el mundo le tenía miedo, porque veían en Pablo el hombre viejo, el antiguo. Pero una vez que comenzó a enviar el mensaje, su testimonio, pues comenzaron ellos a ver la luz de que era un nuevo Pablo, que no era aquel Pablo que perseguía y enjuiciaba a los cristianos, porque fue partícipe en muchas ocasiones. Cuando Cristo ya, llegando el tiempo de su crucifixión, comienza a enseñar a los discípulos directamente lo que él tenía que sufrir, lo que iba a tener que hacer. En Marcos 8:31 al 33, y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos,
por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Todo a su debido tiempo. Las instrucciones paso a paso. Ahora ya los discípulos comienzan a ver que el tiempo de Cristo estaba llegando al final. En ese mismo capítulo, ahí es cuando ustedes saben que Pedro le dice al Señor: mira, Señor, no vayas al sacrificio, no vayas. ¿Por qué te vas a dejar crucificar? ¿Por qué vas a hacer que te maten? Ustedes ven que Pedro, ya con esa madurez que tenía, un hombre escogido, todavía no había visto, todavía no estaba convicto, todavía no estaba, él reconocía que él era un pecador, que todavía no había abierto los ojos espirituales y entendía de que Cristo tenía que morir para que él tuviera ese privilegio de ser un hombre de una sola pieza y establecer entonces ese evangelio, seguirlo con el resto de sus discípulos. Pero no fue hasta que después que Cristo resucitó que Pedro pudo ver esa verdad. Y vemos que el proceso, porque acuérdense que de los dos únicos en la Biblia que tuvieron el privilegio de entender y ver la revelación de quién era Jesucristo, Pedro fue uno y el otro fue David, porque fue escogido específicamente para que él continuara con el trabajo que ya Cristo había comenzado. Alabado sea tu nombre. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo. En Hechos 4, la palabra ley, capítulo 9, verso 9, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hemos recibido sanidad por la muerte de Cristo. Hemos recibido no solamente sanidad física, terrenal, pero también la espiritual. Porque sin Cristo no tenemos oportunidad de ser salvos. Cristo cumplió con lo que Dios Padre le ordenó que hiciera desde un comienzo hasta el final. Alabado sea tu nombre. En el mismo verso, en el mismo capítulo, en el 11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una ley, no podemos cambiarla. En Romanos 6:3, al inicio de la clase mencioné que había ese temor, porque todo ser humano tenía ese temor a la muerte, pero Cristo vino a cambiar y a eliminar ese temor. En Romanos 6:3,
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Alabado sea tu nombre. Ustedes saben qué dice cuando Pablo, predicando allá en Filipenses 3, del verso del 8 en adelante, él reconoce que todo lo que es terrenal, todo esto son cosas pasajeras, son cosas que a veces nosotros nos hacemos esclavos de ellas, pero cuando usted analiza el panorama de la vida, entendemos y vemos que la vida es una vida de fantasía. Porque hoy, de acuerdo a nuestra etapa, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a la madurez que tengamos, nosotros podemos apreciar la vida en diferentes formas. Cuando ya usted va entrando a una edad de madurez, el conocimiento de la palabra, usted comienza a ver y a evaluar y a considerar lo importante de la vida espiritual. Porque todo lo terrenal se queda, todo lo terrenal pasa. Pero nuestras fantasías no deben controlar nuestras vidas. Porque a veces miramos, queremos conquistar el mundo, queremos conquistar nuestra vida, pero a veces el mínimo detalle, la mínima acción en nuestras vidas puede cambiar todo el panorama. Porque acuérdense que Dios es el que es dueño. Cristo nos compró. Y aunque a veces nosotros no queramos, no lo entendamos, pues el plan y el propósito de Dios en nosotros, pues Dios es el que lo conoce. Y es el que lo ejecuta. Y a veces, aunque nosotros no lo veamos así, no queramos, a veces pues Dios tiene que traernos al surco, porque a veces nosotros nos salimos. De tal manera que ustedes ven dentro de la misma vida en el pecado, la palabra habla de ciertos pecados que Dios pues tiene que entregar, permitir, para que el enemigo inyecte una enfermedad, una forma o de otra, para que entonces esa persona sea salva. Eso lo pueden ver ustedes en una acción, un ejemplo en 1 Corintios capítulo 5, verso del 1 al 5. Pecados de rebelión, pecados de lascivia, porque están incluidos todos ahí en ese tipo de pecado. Pero detrás de ese pecado, lo que se llama el pecado de rebelión, que ahí es que está el problema, ahí es que está la situación de lo que puede suceder, porque se promueve a través de generaciones y puede crear una destrucción. Por eso es que ustedes ven que el focus del enemigo es destruir la familia. Porque cuando él rompe la familia, él divide, entonces duplica los pecados. Duplica el pecado de fornicación, el de adulterio y muchos más en esa área. Analícenlo, estúdienlo, para que ustedes vean si no es lo que está sucediendo hoy con la familia y con esta nación. Alabado sea Dios. En Hebreos 2:14. Siempre ustedes se acuerdan que David siempre vivió con esa esperanza, Job vivió con esa esperanza de que iba a ser transformado, que el Mesías iba a venir y que iba a redimirlos, porque había esa esperanza. En el Salmo 23:14 y en Job 10:21. En Efesios 4, del 8 al 10. Cuando Cristo levanta la cautividad, como mencioné anteriormente. En Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, esto es al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Alabado sea tu nombre. Porque ciertamente no socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Alabado sea tu nombre. Dios no demanda en nosotros que hagamos cosas que Él no ha dejado evidencias, y en este caso Jesucristo vivió, padeció, vivió entre los hombres, para así conocer el máximo de lo que es el hombre terrenal. Por lo tanto, la palabra dice que en Apocalipsis capítulo 20, verso 4, que dice que los facultados, los hijos que alcancen el máximo, porque acuérdense que mencioné anteriormente que a Cristo Dios le dio la autoridad, el poder de hacer que juicio, dice la palabra en Juan capítulo 5. Por lo tanto, en Apocalipsis 20, verso 4 dice que los facultados, aquellos que alcancen ese nivel de sabiduría, no solamente ya terrenal, sino porque la sabiduría entonces, a base de nuestras experiencias, adquirimos esa sabiduría, el cómo vamos a tratar a nuestro prójimo. Porque si nosotros vamos a alcanzar y a llegar a ser facultados, ser jueces, nosotros debemos entender la necesidad del prójimo. Me explico. Por ejemplo, allá afuera, ustedes van a ver muchas personas que están en el pecado. Dentro del pecado, por ejemplo, son esclavos de ¿qué? Del alcohol, del adulterio, fornicación, prostitución, diferentes tipos de adicciones, que son enemigos del ser humano. Pero porque nosotros no estemos, y gracias a Dios ninguno de nuestros familiares a nuestro alrededor haya sido víctima de ese tipo de pecado, tenemos que dar gracias a Dios, porque el enemigo no discrimina. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y posiblemente usted hoy apunta a una víctima del pecado, pero usted no sabe si así mismo mañana usted va a ser víctima de ese mismo pecado, o un ser querido cerca de usted. Porque puede ser. Porque Dios dice, bueno, para que aprenda, esa experiencia la necesita, entonces la permite que entre en nuestras vidas. Y por eso es que a veces, pues nosotros con esa compasión a veces, una cosa no la confundamos con la misericordia de Dios, porque tenemos que ser sabios de hacer decisiones. Porque hay que tener misericordia por todos, como Dios la tiene por todos nosotros. Porque es la voluntad de que todos seamos salvos, ¿no? Pues entonces debemos amar a todo el mundo y tratar de hacer lo mejor que podamos a ese mundo allá afuera, que también tiene ese derecho de venir al Señor, de ser salvo. Primera de Corintios, capítulo 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley.
Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Mencioné anteriormente que Cristo es el juez y va a juzgar a vivos y a muertos. Primera de Pedro capítulo 4, versos 5 al 6. Dice la palabra que los muertos, que han muerto para ser juzgados, que murieron en carne, van a ser resucitados en carnes, porque todos van a ser juzgados, para entonces, una vez que sean lamentablemente transformados a gusanos, como dice la palabra en Isaías 66, 24, y van a ser ¿qué? Lanzados al lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 20, verso 14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Alabado sea tu nombre. Porque como ustedes saben, la palabra dice en 1 Corintios capítulo 15, el 24 en adelante, dice que luego el fin, cuando Cristo termine su trabajo en el milenio, vamos a leerlo. 1 Corintios. Alabado sea tu nombre. 24. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas en Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Alabado sea tu nombre, palabra de Dios. Porque no es hasta el final que todo sea completo. Porque durante el milenio dice la palabra que es así. Jesucristo tiene que reinar con vara de hierro. Porque es así, al final, a fines del gran milenio, la rebelión va a ser tan grande, y estando Cristo aquí en persona, reinando en persona con su gran pueblo, como se dice, de los santos, con la familia real, con reyes celestiales, porque acuérdense que la palabra dice que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea tu nombre. Tenemos que entender que hoy nosotros tenemos que pelear esa batalla de la fe. Y sin esa fe de que Dios tiene el poder de levantar y creer quién es Jesucristo, cuando Dios levanta a Dios levanta a Jesucristo, resucitándolo, alabado sea tu nombre, con evidencias. Ustedes saben que entonces camina 40 días, enseña el Evangelio para que entonces ascender, para entonces no regresar a la tierra hasta ese gran día que todos esperamos, que es la venida de Cristo. Pero tenemos que estar enfocados en pelear esa batalla. Tenemos que velar por
los nuestros. Esta nación día tras día se corrompe. Historia desde las fundaciones de las naciones, no hay imperio que pueda perdurar por eternidad. Imperios terrenales, porque la palabra dice en Daniel 2, en Daniel capítulo 7, que cuando Cristo venga va a destruir todos los gobiernos de la tierra. Pero todos esos imperios que se formaron desde el principio hasta el final, como esta nación, porque Estados Unidos hasta hace poco fue el último imperio financiero, porque ya está pasando la historia, pero no es hasta el colmo que alcance el colmo del pecado que nosotros no vamos a ver esa venida de Cristo. Por lo tanto, ustedes ven que el pecado avanza, las familias se dividen, porque está todo escrito, la palabra no falla. En Efesios capítulo 4, la palabra dice en el verso 2 en adelante: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Alabado sea tu nombre. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Alabado sea tu nombre. Cristo nos compró con su sangre, nos ha redimido, nos ha libertado de ese pecado. Por lo tanto, no podemos ser esclavos del pecado. Tenemos que pelear la batalla. No somos perfectos. Pero si nosotros sabemos que la palabra dice que tal cosa es incorrecta, que se puede convertir en un pecado, tenemos que examinarnos. Tenemos que apartarnos de esa contaminación. Porque la contaminación espiritual es bien fácil. La contaminación a nuestros alrededores está dispuesta. Nos contaminamos de muchas maneras. Por eso es que la palabra dice que que es templo del Espíritu Santo, por lo tanto tenemos que velar por este cuerpo, no solamente físicamente, sino espiritual. Tenemos que mantenernos firmes. No podemos vivir de emociones. Tenemos que reconocer el mandato que Dios nos ha dado desde el comienzo. Y si Cristo mismo se sometió y obedeció la palabra de su Padre, le dijo a los discípulos: si ustedes me aman, pues entonces obedezcan la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender
que ese crecimiento viene a través de ese esfuerzo que nosotros hagamos en venir y aprender de su santa palabra. Alabado sea tu nombre. Porque de lo contrario, sí, somos salvos por gracia. Pero la pregunta es, ¿a qué nivel? ¿Cuáles serán nuestros galardones? Y pienso yo que si de la misma forma que tenemos esta mente terrenal, y a veces nosotros queremos adquirir, crecer en otras áreas, en las áreas financieras, en lo material, pues piensen ustedes en lo que es eterno, lo que Dios nos ha prometido eternamente. Pues vale la pena pelear la batalla, mantenernos firmes hasta que Cristo venga. Y si Cristo no viene pronto, pues nosotros nos vamos con Él. Alabado sea tu nombre. Pero siempre les he exhortado que luchen y peleen y velen por sus familias. Ahí está donde está el núcleo de una sociedad. Una sociedad saludable, no perfecta, está en la familia. Y si el enemigo destruye la familia, destruye una sociedad. Y entonces el pecado va a abundar. Hermanos, gracias por su oportunidad, gracias por el tiempo que han compartido aquí. Es un privilegio el estar aquí, una responsabilidad, aunque sabemos que a veces todos tenemos responsabilidades, pero siempre les exhorto que es bien vital que aprendamos de la palabra. Y mientras estamos aquí, aprovechen el tiempo, hermanos, porque la revelación de la palabra viene de acuerdo al sacrificio que usted haga y el tiempo que usted le dedique al Señor. Alabado sea tu nombre. La hermana de ella, alabado sea tu nombre.